Los gigantes de Nubia. El antiguo desarrollo cultural de Nubia fue influenciado por su geografía. A veces se divide en la Alta Nubia y la Baja Nubia. La Alta Nubia era donde se encontraba el antiguo reino de Napata. La Baja Nubia ha sido llamada el corredor de África, donde hubo contacto e intercambio cultural entre nubios, egipcios, griegos, asirios, romanos y árabes. El poderoso rival del reino de Egipto y que fue llamado reino de Kush, por ellos. Sin embargo, al no haber encontrado ningún rastro escrito de esta civilización, en última instancia, sabemos muy poco. Las principales fuentes de las que disponemos proceden de escritos egipcios o de hallazgos arqueológicos. Los nubios son un grupo etnolingüístico de africanos indígenas del actual Sudán y el sur de Egipto, que se originan a partir de los primeros habitantes de la zona central del Valle del Nilo. Se considera una de las primeras cunas de la civilización. La antigua ciudad de Meroe, una vista impresionante surge más allá del espejismo, docenas de pirámides empinadas que perforan el horizonte. No importa cuántas veces lo visite, hay una sensación de asombro de descubrimiento. Es la eterna ciudad de Nubia en Jartum, dejando atrás rápidamente la cultura dominada por los árabes en el arenoso interior de Sudán. Cruza el interminable desierto hacia las icónicas pirámides nubias de la antigua ciudad real cushita de Meroe. Esta joya arquitectónica se encuentra entre las dunas de arena del desierto de Nubia, con las pirámides de dientes irregulares de Meroe recortadas contra el horizonte polvoriento. Desde aquí, se ven los templos aislados del desierto de Naka y Musawarat, una vez grandes ciudades cushitas y ahora impresionantes tributos a una civilización olvidada. En la propia Meroe, antiguamente capital del reino de Kush, la carretera divide la ciudad. Al este se encuentra el cementerio real, repleto de cerca de 50 pirámides de piedra arenisca y ladrillo rojo de diferentes alturas. Muchos tienen la parte superior rota, el legado de los saqueadores europeos del siglo XIX. Al oeste está la ciudad real, que incluye las ruinas de un palacio, un templo y un baño real. Cada estructura tiene una arquitectura distintiva que se basa en los gustos decorativos locales, egipcios y grecorromanos, evidencia de las conexiones globales de Meroe. Una breve historia de la tierra de Kush. Los primeros pobladores del norte de Sudán datan de hace 300.000 años. Es el hogar del reino africano subsahariano más antiguo, el reino de Kush, alrededor de 2500-1500 a.C. Esta cultura produjo algunas de las cerámicas más bellas del Valle del Nilo, incluidas las cerámicas de Kerma. Las culturas de Kerma florecieron entre aproximadamente 2500 y 1500 a.C. Sus productos más distintivos fueron la cerámica. Los alfareros pudieron producir recipientes increíblemente finos a mano, sin usar rueda. El bote que se muestra en la figura pertenece a la llamada fase Kerma clásica, desde alrededor de 1750 hasta alrededor de 1550 a.C. La cerámica clásica de Kerma se caracteriza por una parte superior negra y una rica base rojizo-marrón, separadas por una banda irregular de color gris-púrpura. Las tapas e interiores negros suelen ser extremadamente finos y tienen una apariencia brillante metálica distintiva. La ciudad de Kerma se mantuvo independiente durante las incursiones iniciales de Egipto en Sudán. Esta situación cambió después del 1500 a.C., cuando los egipcios derrotaron a los kushitas, y comenzaron a administrar la zona a través de su representante, el virrey de Kush, con base en Kerma.com. Los egipcios se retiraron de Sudán alrededor de 1070 a.C., y para el siglo IX había surgido allí una segunda poderosa dinastía kushita. Aprovechando la inestabilidad y la desunión política en Egipto, el rey kushita Kasta extendió su control a Tebas, en Egipto. A mediados del siglo VIII a.C. su sucesor Pianki logró el control completo del Valle del Nilo egipcio alrededor del 716 a.C. Él y sus tres sucesores, Shabako, Taharko y Tamuetamani, fueron reconocidos como los soberanos legítimos de Egipto, formando la 25ª dinastía. Su capital era el importante centro religioso de Napata, cerca de la cuarta catarata del Nilo. El control kushita de Egipto terminó cuando las fuerzas asirias invadieron entre 674 y 663, pero Kush siguió siendo una potencia importante en Sudán durante más de 1000 años. Después del 300 a.C., los gobernantes kushitas fueron enterrados en Meroe, en una fértil región de pastizales al noreste de Jartum. Meroe se convirtió en el centro de una economía floreciente y desarrolló vínculos comerciales con el mundo mediterráneo. El arte y la arquitectura mostraron influencia egipcia, pero la arqueología también apunta a un crecimiento de las tradiciones locales. Un fuerte elemento local era evidente en la religión, con deidades nubias como el Apedemac con cabeza de león apareciendo junto a los egipcios Amón, Osiris e Isis. La dinastía kushita terminó alrededor del 350 ACE. Hoy en día Sudán era codiciado por sus ricos recursos naturales, en particular el oro, el ébano y el marfil. Varios objetos de la colección del Museo Británico están hechos de estos materiales.
Los antiguos egipcios se sintieron atraídos hacia el sur en busca de estos recursos durante el Imperio Antiguo, alrededor de 2686-2181 a.C., lo que a menudo provocó conflictos cuando los gobernantes egipcios y sudaneses intentaron controlar el comercio. La ciudad de Meroe y la extraña pintura mural de un gigante que lleva elefantes. La ciudad de Meroe está marcada por más de 200 pirámides, de las cuales muchas están en ruinas. Tienen el tamaño y las proporciones distintivos de las pirámides nubias. El sitio de Meroe fue puesto en conocimiento de los europeos en 1821 por el mineralogista francés Frédéric Cailliaud, 1787-1869. Los objetos más interesantes encontrados fueron los relieves y pinturas de las paredes de las cámaras sepulcrales. Una de las pinturas representa a un gigante de enormes proporciones que lleva 2 elefantes. Sus facciones no son nubias sino caucásicas y su cabello es de color claro. ¿Será esta pintura mural una prueba de la existencia de una raza de gigantes pelirrojos con 6 dedos en la antigüedad? ¿En el pasado lejano, los gigantes realmente vagaban por el valle del Nilo? En el año 79 después de Cristo, el historiador romano Josefo Flavio escribió que el último miembro de la raza de los gigantes egipcios vivió en el siglo XIII a.C., durante el reinado del rey Josué. Además, escribió que tenían cuerpos enormes y que sus rostros eran tan diferentes a los humanos comunes que era asombroso mirarlos y daba miedo escuchar su voz fuerte, que era como el rugido de un león. Además, muchas de las pinturas murales del antiguo Egipto representan a los constructores de pirámides como gente gigante con un tamaño de 5 a 6 metros de altura. Según los expertos, estas personas gigantes pudieron levantar de 4 a 5 toneladas de bloques individualmente. Algunas de esas pinturas murales antiguas mostraban reyes gigantes que gobernaban el antiguo Egipto, mientras que otras representaban sirvientes de tamaño comparablemente pequeño, bajo el mando de la gente gigante. La ciudad de Meroe está marcada por más de 200 pirámides, de las cuales muchas están en ruinas. Tienen el tamaño y las proporciones distintivos de las pirámides de Nubia. El sitio de Meroe fue puesto en conocimiento de los europeos en 1821 por el mineralogista francés Frédéric Cailliaud, 1787-1869. Los objetos más interesantes encontrados fueron los relieves y pinturas de las paredes de las cámaras sepulcrales. Aislada de Egipto, la cultura egipcia de Nubia se africanizó cada vez más hasta el ascenso al trono en el 45 a.C. de la reina Amenishakete. Ella y sus sucesores inmediatos detuvieron temporalmente la pérdida de la cultura egipcia, pero a partir de entonces continuó sin control. Mientras tanto, en el 23 a.C., un ejército romano al mando de Cayo Petronio destruyó Napata. En el siglo III después de Cristo, los blemyes del desierto oriental o árabe, Bella, habían destruido la cultura meroítica en la Baja Nubia, y Meroe mismo fue destruido entre 320 y 350 por una expedición enviada por Aizanes, rey de Aksum. Hoy en día, los africanos de ascendencia nubia viven principalmente en el sur de Egipto, especialmente en la zona de Luxor y Asuán, y en el norte de Sudán, sobre todo en la región entre la ciudad de Wadi Alfa.